discurso hasta la medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos, y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él, y abrazándole dijo: «No os alarméis, pues está vivo». Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba, y así salió, y llevaron al joven vivo, y fueron grandemente consolados. Como veremos a continuación en versículos que vienen más adelante, el Espíritu Santo le había mostrado a Pablo a través de muchos hermanos y a través de muchas circunstancias, de que iba a venir un tiempo de tribulación y de mucha persecución, y que no volvería a poder visitar a todas estas iglesias que él había plantado, o que por lo menos él había colaborado para su surgimiento, ¿no? Entonces llama mucho la atención porque esta es que dice que el primer día de la semana estaban reunidos todos los discípulos en Troas para partir el pan. Y la verdad es que, claro, es la primera vez que el primer día de la semana, aunque para nosotros el domingo es el último de la semana, en la palabra de Dios, o en aquella época, el domingo es el primer día de la semana. ¿Sabéis por qué celebramos el Día del Señor, o por qué nos reunimos el domingo, no? ¿Sabéis? Sí, ¿no? ¿Por qué? El día de la resurrección. El día de la resurrección. Pero a veces pensamos, es que el Señor que ha dicho es que nos reunamos el domingo, o en el Sabbat que nos reunamos el sábado, o el día de adoración es el domingo. Pero lo cierto es que en la palabra de Dios todos los días son días de adoración, todos los días son días de servicio, todos los días son días de dedicación al Señor, ¿no? Pero es verdad que esta práctica de los primeros creyentes de reunirse de una manera natural, ¿no?, para celebrar la resurrección y para celebrar con el partimiento del pan, que lo tomaban el día que celebraban la resurrección, precisamente. Entonces, pues como acabamos de ver, había un montón de gente, y este chico que acabamos de ver, Eutico, cayó del tercer piso, y entonces toda la predicación, imaginaos, estaba Pablo predicando durante horas, también contándoles todo lo que iba a suceder, de que las tribulaciones que les esperaban, y de repente cae Eutico desde el tercer piso. Bueno, pues Pablo, como acabamos de ver, se pone sobre él y dice: no está muerto. Hace una gran obra, es la confirmación de su predicación. Luego la predicación de Pablo es una predicación poderosa, guiada por el Espíritu Santo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba, y así salió, y llevaron al joven vivo, y fueron grandemente consolados. Yo no sé si nos podemos poner en situación, pero imaginaos que estamos hoy reunidos, o el día de la oración estamos reunidos y estamos toda la noche orando, o toda la noche escuchando la palabra de Dios hasta el alba. Me parece alucinante, ¿no? ¿Qué tenía que ser ese mensaje para esos creyentes de los primeros siglos? Que no había nada más importante que estar en ese momento escuchando la palabra de Dios de parte de Pablo, ¿no? Así que eso me hacía reflexionar y pensar sobre muchas veces dónde tenemos, ¿no?, nuestro amor, dónde tenemos la sed de la palabra, la sed de las cosas de Dios, ¿no? Como dice en Romanos, Pablo dice: ocuparse del Espíritu trae vida y paz, ¿no? Y a veces es algo que es insaciable, ¿no? Tú puedes estar durante horas leyendo la palabra, o orando, o buscando al Señor, o estando en comunión con los hermanos, ¿no? Qué bendición tan grande. Uno no quiere terminar de que acabe este tiempo, ¿verdad? Bueno, a continuación nos narra más cosas, más itinerarios en el versículo 13. Nosotros, adelantándonos a embarcarnos, navegamos a Asón para recoger allí a Pablo, ya que así lo había determinado, queriendo él ir por tierra. Si puedes poner la imagen, por favor. Os cuento un poquito. En Troas, es decir, aquí, Asón debe de estar como una especie de istmo, pues todos los que acompañaban a Pablo, los hermanos que le acompañaron, fueron en barco, y Pablo quiso ir a pie. Fijaros, muy interesante. Yo me pregunto, ¿a quién tendría que visitar a pie? ¿Qué casas tendría que visitar? ¿Qué lugares? ¿No?
lo que está claro en el ministerio de Pablo es su compromiso con las personas, ¿no? Con cada una de las personas que había conocido y en las que había también sembrado ese evangelio. Dice, cuando se reunió con nosotros en Asón, tomándole a bordo, vinimos a Mitilene. Navegando de allí al día siguiente, llegamos delante de Quío y el otro día tomamos puerto en Samos y habiendo hecho escala en Trogilio, al día siguiente llegamos a Mileto. Hace este recorrido más o menos. Va por toda la costa de lo que hoy sería la actual Turquía, ¿vale? Y a Quío, la isla de Samos, y aquí llegaría hasta Mileto. Yo no me imagino cómo podrían haber sido estos viajes en aquella época, pero seguro que no eran nada cómodos. Seguro que no eran nada cómodos. De hecho, seguro que las inclemencias meteorológicas estaban expuestos a muchísimas cosas, las condiciones higiénicas mismamente, ¿no? O sea que no era un crucero por el Mediterráneo. Fijaros que en el versículo 16 dice, porque Pablo se había propuesto pasar de largo Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar el día de Pentecostés, si le fuera posible, en Jerusalén. O sea, lo que quería Pablo es estar en Jerusalén lo antes posible. ¿Dónde está Jerusalén? Aquí. Para celebrar la fiesta de Pentecostés. Esa es la razón por la que pasa de largo de Éfeso y llega a Mileto. Pero en Mileto envía a los discípulos que están con él, a los creyentes, para que llamen a los ancianos que están en Éfeso, para que vayan a Mileto. Esto porque, como acabamos de decir, para que no se retrasara más el viaje, y porque muchas veces los barcos que hacían estos itinerarios pues tenían sus propias rutas y a lo mejor no sabemos, pero a lo mejor el barco que iba a Éfeso se quedaba varios días en Éfeso, no lo sabemos. El caso es que Pablo no quiso quedarse en Éfeso y quiso ir a Mileto, de manera que todos los ancianos de la iglesia de Éfeso fueron a Mileto. Y aquí es cuando Pablo, a partir del versículo 17, dice, 18, cuando vinieron a él les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las asechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer. Fijaros cómo es esta predicación de Pablo. Pero lo que sí que es cierto es que Pablo, de alguna manera, quiere dejar las cosas claras con los ancianos de la iglesia de Éfeso. Quiere que después de todos estos viajes, después de todo su ministerio, quiere que no haya ninguna duda y quiere que quede claro, de alguna manera quiere dar las razones de por qué está haciendo todo lo que está haciendo a todos los ancianos de la iglesia de Éfeso. Y está recordando también, haciendo un poco un balance hacia atrás, ¿no? ¿Cómo ha sido esta obra, no? Su ministerio ha sido duro, como acaba de decir, entre lágrimas, sufrimiento y pruebas. En la semana pasada y en las semanas precedentes hemos recordado y hemos visto y hemos leído todas las pruebas a las que Pablo ha sido sometido. La verdad es que no es plato de buen gusto, ¿verdad? Yo no sé si alguno de vosotros ha estado en la cárcel o ha sido perseguido físicamente para matarle o para cualquier cosa, ¿no? Mala, ¿no? hacia su persona. Su ministerio ha sido, como acabamos de ver, público y privado. No se ha cortado en declarar la palabra de Dios delante de toda una ciudad o casa por casa, como acabamos de leer. Su predicación ha sido evangélica. Fijaros, no ha estado centrado en política o en caer bien a unos o en caer bien a otros, sino que ha predicado el arrepentimiento para con Dios y la fe en Jesucristo. Su mensaje ha sido entendible para todos. Por supuesto, él es fiel, ¿no? En ocasiones vemos como hemos oído como estas palabras de si sigues a Jesús, pues todo te va a ir bien, pues vas a tener un coche nuevo, un auto que no veas, pues una casa, tu familia va a ser súper feliz. Esto es lo que llamamos el evangelio de la prosperidad, ¿no? Pero cuando vamos a la palabra de Dios vemos que seguir a Cristo implica un compromiso y implica persecución
implica sufrimiento, implica lágrimas, implica separación, ¿no? Muchas veces incluso de tus seres queridos. Y no hace falta irnos a un país donde hay una persecución hasta la muerte para ver. Yo no sé, seguro que vosotros habéis experimentado esta persecución, ¿no? Vuestra familia, ¿verdad? Mi madre es creyente. Cuando se convirtió, recuerdo que mi abuelo le dijo: te voy a desheredar por haberte ido a esa iglesia de los evangélicos, ¿no? Eso es persecución también. Muchas veces pensamos que la persecución está allí, en países muy alejados. La persecución también está aquí, porque todo aquel, lo dice la palabra de Dios, que todo aquel que siga al Señor pues va a ser perseguido de una u otra manera, y esa es nuestra fe. Lo que sí que sabemos es que el Señor está con nosotros, y como va a decir ahora Pablo a continuación, Él estaba enfocado en su meta, en el propósito, en lo que Dios le había encomendado, como vemos a partir del versículo 22. Ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Muchas veces pensamos que el Espíritu Santo nos guía a cosas maravillosas, pero que el Espíritu Santo te guíe a pasar tribulaciones, angustias. Esto es otra cosa, Esto es otra cosa. Esto me hacía plantearme: ¿cómo el Señor nos guía a través de su Espíritu Santo? ¿Somos guiados por el Espíritu Santo? Sí. Seguro que muchas veces habéis visto cómo Dios hace las cosas de alguna manera, y sabes que Dios está haciendo las cosas ahí, y dices: ahí está actuando el Espíritu Santo. El Señor se mueve a través de su Espíritu Santo, también a través de sus hijos e hijas, ¿no? A través de su palabra, de muchas maneras. Pero lo que me hace mucho pensar en esto es: muchas veces tenemos nuestras ideas preconcebidas de lo que Dios quiere para nuestras vidas. ¿Os acordáis cuando Pablo está en Grecia y dice: pues me voy para Siria, me voy para Jerusalén rápido y ya me voy de aquí, se acabó? Pero el Señor tenía otro plan para él. Es importante tener nuestra mente abierta a lo que el Espíritu Santo tiene para nosotros. A lo mejor es todo lo contrario que nosotros pensamos. De hecho, seguramente será algo muy diferente a lo que nosotros tenemos en mente. Pero sabemos que lo que Dios tiene para nosotros es el camino correcto, por encima de nuestros deseos, por encima de nuestras voluntades. Así que es importante, hermanos, pedir la guía del Espíritu Santo en todo momento, y que el Señor nos ayude a escuchar y a lo que pasa alrededor, cómo el Señor nos está hablando a través de su palabra y a través de lo que se está percibiendo alrededor. Dice así en el versículo 24: pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. ¡Qué maravilla! Este versículo 24 yo creo que tiene parte de centralidad en todo el pasaje. A Pablo le da igual todo lo que el mundo le pueda ofrecer, porque lo único importante para él es llevar a cabo la carrera que el Señor ha puesto delante de él, ¿no? Su ministerio, el ministerio que recibió para dar testimonio del Evangelio. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Le está diciendo a todos que ya nunca más le volverán a ver, ¿de acuerdo? Miriam y yo tenemos unos amigos que acaban de tener un bebé hace 2 semanas. Y es un niño riquísimo, como todos los bebés, es que son para comérselos, ¿verdad? ¡Qué alegría! Pues estos amigos hace un año más o menos reformaron su casa. Se gastaron un dineral, pusieron las mejores ventanas, pusieron el cuarto de baño, bueno, hecho a medida, el suelo de la mejor calidad, o sea, lo hicieron todo, dedicaron casi un año de su vida a estar centrados en la reforma de su casa, poniendo años de trabajo, de inversión en la reforma de su casa. Y la semana pasada, ellos viven en un primero, pues en el cuarto alguien estaba trabajando en una obra y tocó una cañería y se inundaron todos los pisos que estaban por debajo, o sea, el tercero, el segundo y el primero. Con lo cual, parte de su piso ha quedado totalmente destrozado.
El suelo, los muebles de diseño hechos a medida, imaginaos qué disgusto, con todo lo que habían puesto todo lo que habían puesto en la obra, ¿no? Pero me llamó mucho la atención porque lo que decía el padre del niño es: me da igual, porque lo que importante es que tú estés bien, ¿verdad, hijo mío? Y me llamó la atención porque yo pensaba que decir, madre mía, qué despropósito, que... Lo único que les importaba es que su bebé estuviera bien. A lo mejor habían perdido una inversión de años en su casa y lo único que les importaba es que su hijo estuviera bien. Y es que el amor, de alguna manera, revoluciona nuestra vida y nos hace cambiar totalmente nuestras prioridades, ¿verdad? Y me imaginaba cómo este hijo había cambiado la vida de sus padres, de nuestros amigos, y cómo el Hijo de Dios, Jesús, ha cambiado nuestras prioridades también. Y ha cambiado las prioridades de Pablo. Como acabamos de ver, ¿no? Todo lo que me puede ofrecer este mundo es que no es nada para mí. Si a mí lo único que me importa es el Hijo, lo único que me importa es Jesús, lo único que me importa es el que verdaderamente me ama y ha dado su vida por mí. Y mi única prioridad es cumplir con el ministerio que el Hijo de Dios ha puesto en mi vida. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. De alguna manera, Pablo, como buen judío, está diciendo: esto es lo que hay, esto es lo que he hecho. De alguna manera está mirando por el retrovisor pensando, no vaya a ser, porque los humanos somos muy así, de que ahora traten de manipular la obra, traten de decir, es que ya sabéis muchas veces lo que ocurre como los seres humanos como somos. Pero él se preocupó mucho de cuidar su reputación. Es algo que me llama mucho la atención, porque Pablo no tenía una baja autoestima. Estas palabras no las dice alguien que dice, me da igual lo que piensen los demás. No, él dice, esto es lo que yo he hecho. Por tanto, os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Lo que él ha hecho es predicar la palabra de Dios. Y no hay nada de indigno en ello, todo lo contrario. Es un orgullo para Pablo. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. De alguna manera está diciendo a los obispos de Éfeso, mirad la responsabilidad que tenéis. Mirad la responsabilidad que tenéis y mirad por el rebaño, por la iglesia de Cristo. Mirad por la iglesia de Éfeso, a la cual el Señor os ha puesto por obispos para apacentarla, y la cual, como acaba de decir Pablo, él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para solidificaros y daros herencia con todos los santificados. De alguna manera, Pablo está adelantando el futuro de esa iglesia, de alguna manera, ¿no? De que vendrán engañadores, ¿no? Con falta de amor, ¿no? Para arrastrar a la mentira o para arrastrar a la desviación, para arrastrar a esas personas y destruir esa iglesia, ¿no? Que es lo que desea nuestro enemigo, ¿no? Dice, antes vosotros sabéis, dice, ni plata, ni oro, ni vestido de nadie codiciado, antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. Fijaros, Pablo quiere dejar muy claro que él no es un profesional. Él no tiene, perdonad que lo diga así, tiene que dar gracias a Dios y a muchos hermanos, pero que no debe nada a nadie, porque él está trabajando con sus propias manos para su propio ministerio. Esto es importante, porque ya sabéis que la iglesia de Éfeso o las demás iglesias podían decir, mira Pablo, mira qué bien vive, este vividor que mira aquí a anunciar ese evangelio, claro, pero y Pablo se preocupó mucho y se encargó mucho de recalcar que él, su ministerio se lo había sostenido, bueno, el Señor por supuesto, pero que él había estado trabajando para poder realizar, para poder sostenerse y para no depender de nadie y que no hubiera esas rumores, que siempre hay esta rumorología de que pues viene aquí a aprovecharse de nosotros, ¿no? En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo, más bienaventurado es dar
que recibir. Más bienaventurado es dar que recibir. Increíble este mensaje, ¿verdad? En un mundo donde, en este mundo que nos dice, en este mundo teme dar a menos que espere recibir, ¿verdad? Teme dar a menos que espere recibir. Pero fijaros cómo es el Evangelio, ¿no? Jesús dio su vida sin esperar nada a cambio. Y muchas veces, indirectamente, podemos hacer cosas esperando muchas veces incluso el favor de Dios, ¿no? Pero lo cierto es que el Señor ya nos ha dado tanto, que no debería, que es que hemos recibido tanto que no deberíamos de tener esa actitud de querer recibir más, ¿no? Querer ser ambiciosos, ¿no? Más bienaventurado es dar que recibir. Estas son las palabras que nos enseñó nuestro Señor Jesús, ¿verdad? En todo os he enseñado que trabajando así, como acabo de decir, se debe ayudar a los necesitados. Dice el 36, cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo le besaban. Y doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro, y la acompañaron al barco. Yo no sé, cuando uno se imagina la primera iglesia, no te imaginas a todos los obispos de Éfeso abrazando a Pablo y dándole un beso, dándole besos. Digo, si es que, qué duras son las despedidas, ¿verdad? Qué duras son las despedidas. Y qué dura es la despedida de este hermano tan precioso que ha venido a traer la salvación. Y la verdad es que te das cuenta también del amor tan profundo que tenían hacia Pablo, ¿verdad? Así que, como acabamos de leer, es una llamada a nosotros, ¿no? La que está dando también Pablo. Podemos aplicarlo a nuestros días, que velemos, que estemos alerta, que permanezcamos en la fe y que andemos como Cristo anduvo, que sigamos su palabra, que la palabra sea nuestra guía. Y tenemos un desafío, como acabamos de decir antes, ser guiados por el Espíritu Santo, como acabamos de comentar anteriormente. Y ahora yo os pregunto, ¿cómo colaboras tú en la obra de Dios? Es una pregunta que podemos responder cada uno de nosotros. ¿Cómo colaboramos cada uno de nosotros? ¿Cuál es el ministerio? Grande, pequeño, visible, invisible. En la iglesia, quiere decir en la iglesia, en el edificio. Fuera de la iglesia, ¿no? A pleno tiempo, unos días en concreto. Pues la pregunta que os quiero dejar hoy es ¿cómo colaboramos con la obra de Dios? Hay unas letras muy bonitas de una canción del grupo cristiano Kelto y Patris que dicen: prometes que un día no habrá más despedidas, ni llanto, ni más dolor. Y me imagino a Pablo, habiendo cumpliendo su ministerio, entrando en la presencia de Dios, llegando por fin cara a cara delante de Jesús. Y cuando me imaginaba este momento en el que ha visto cumplida toda su obra, ¿no? Todo el sufrimiento que ha pasado, todas las calamidades por amor a Cristo, me imaginaba en una canción de Marcos Vial que se llama Cara a Cara. Y me gustaría que, es una canción que dura 4 o 5 minutos, que pudiéramos pues pensar un poquito, recapacitar un poquito y pensar cada uno de nosotros, ¿no? En ese momento en el que estemos cara a cara con nuestro Señor, ¿no? Así que vamos a escucharla. Solamente una palabra, solamente una oración. Cuando llegue a tu presencia, oh Señor, no me importa en qué lugar de la mesa me hagas sentar, o el color de mi corona, si la llego a ganar. Solamente una palabra, si es que aún me queda voz, y si logro articularla
presencia. No te quiero hacer preguntas, solo una petición. Y si puede ser a solas, mucho mejor. Solo déjame mirarte cara a cara y perderme como un niño en tu mirada, y que pase mucho tiempo y que nadie diga nada, porque estoy viendo al maestro cara a cara. Que se ahogue mi recuerdo en tu mirada. Quiero amarte en el silencio y sin palabras, y que pase mucho tiempo y que nadie diga nada. Solo déjame mirarte cara a cara. Solamente una palabra, solamente una oración. Cuando llegue a tu presencia, oh Señor, no me importa en qué lugar de la mesa me hagas sentar, o el color de mi corona, si la llego a ganar. Solo déjame mirarte cara a cara, aunque caiga derretido en tu mirada, derrotado y desde el suelo, tembloroso y sin aliento, aún te seguiré mirando, mi maestro. Cuando caiga ante tus plantas de rodillas, déjame llorar pegado a tus heridas, y que pase mucho tiempo y que nadie me lo impida, que he esperado este momento toda mi No emocionarse, ¿verdad? Con esta canción. Delante del trono de Dios, mirándole cara a cara a Jesús, ¿verdad? Wow. Pues ahora viene, yo no sé si tenéis alguna pregunta o algún comentario. Yo sí quiero comentaros alguna cosita. Pero si alguien quiere comentar algo le ha llamado la atención.
Sí que tengo que decir, Gustavo, como no está tu padre hoy, lo voy a decir. A lo largo del estudio de este capítulo ha aparecido varias veces pues que había siete discípulos que iban con Pablo, que estuvieron en Troas 7 días. Y me acordaba de tu padre porque el otro día comentó como el número 7 había sido una señal para él en su vida de parte de Dios. Me pareció muy hermoso. Pues nada, se lo cuentas, que aún no ha podido venir hoy, pero se lo dices de mi parte. Si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario. Sí que le voy a pedir, por favor, Fernando, si puedes poner la imagen del mapa. Antes os he dicho que ¿qué estuvo haciendo aquí? ¿Qué estuvo haciendo aquí Pablo? ¿Comiendo yogur griego? Está muy rico. ¿O ensalada griega? 3 meses. ¿Quién piensa lo que pudo estar haciendo allí Pablo durante 3 meses, aparte de animar a las iglesias de Grecia? Orando. ¿Orando? Orando, por supuesto. Pues muy interesante. Porque si vamos a Romanos 16, es muy interesante las joyas y los detalles que nos depara la palabra de Dios. En Romanos 10, capítulo 16 dice: os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Está hablando de Febe, que es diaconisa de Cencrea. ¿Pero por qué está hablando a los romanos de Febe? Pues mirad dónde está Cencrea. Cencrea está aquí. Es el puerto oriental de Corinto. Esta hermana que es diaconisa en la iglesia de Cencrea, de repente no sabemos por qué está en Roma. Los estudiosos, no nos dicen la palabra directamente, piensan que Febe fue la que llevó la epístola de los romanos desde Corinto. Sabéis que la zona de Grecia, del Peloponeso, está en una zona comercial muy potente con todo el Mediterráneo y con Roma, por supuesto. Pues piensan los eruditos y los estudiosos que fue Febe, una hermana diaconisa de la iglesia de Cencrea, la que llevó la epístola de Pablo a Roma. No nos lo dice la palabra de Dios concretamente, pero qué interesante, ¿verdad? Cómo en la obra de Dios todos somos importantes y no tendríamos hoy la epístola si el Espíritu Santo no hubiera, probablemente hubiera llevado a Febe desde el Peloponeso hasta Roma con la epístola para los romanos. Qué interesante. Me parecía una curiosidad que quería compartir con vosotros. Si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, algo que quiera aportar. Bueno, pues si no hay ninguna pregunta o algún comentario, quiero dejar este tiempo en manos del Señor, que podamos seguir alabándole y que podamos pensar y reflexionar, ¿no? Con todas las cosas que hemos escuchado hoy, ¿no? ¿A qué nos ha encomendado el Señor? ¿Cuál es nuestra meta? Que no estamos solos, porque no venimos el domingo por la mañana aquí solos, pues sería muy aburrido si estuviéramos solos, ¿verdad? Sino que el Señor nos da una iglesia preciosa para avanzar en nuestra fe y crecer juntos y para llevar juntos la obra de Dios, el ministerio al cual nos ha encomendado a cada uno de nosotros. Así que, Señor y Padre, gracias por tu palabra, gracias Señor por Pablo, por su ejemplo de fe, por su trabajo, por su servicio, Señor, por todas las personas que apoyaron a Pablo, hermanos y hermanas conocidos, desconocidos, que aparecen en la Biblia, que no aparecen en la Biblia, pero llevaron a cabo tu obra, Señor. Y asimismo, Señor, queremos pedirte que a cada uno de nosotros, en la medida en la que tú nos has puesto aquí, Señor, con un propósito, podamos llevar a cabo lo que nos has encomendado, Señor. Que algún día estaremos delante de ti, cara a cara, y todas las angustias, tribulaciones, dificultades, Señor, serán historia, Padre, y tú consolarás nuestras lágrimas, Señor, y queremos pensar en eso, en cuando estemos cara a cara contigo, Padre. Gracias por la esperanza que tenemos, gracias, Señor, por la vida que nos has dado en ti, en Cristo Jesús. Amén. Amén.